Ahora sí, permítanme presentarles a nuestra especialista de la conferencia magistral de esta tarde. Nora González Chacón es máster en Derechos Humanos, politóloga, abogada, notaria y estudiante de criminología. Es docente e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, donde dirige el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Además, es presidenta de Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica, ACEP, y de la sede de la Organización Mundial de Educación en Primera Infancia de Costa Rica, OMEP Costa Rica. Además, se desempeña como directiva en la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE, y como vicepresidenta para América Latina del International Council for Adult Education, ICAE. También es punto focal desde el 2021 del grupo Educación, Academia, Ciencia y Tecnología y del grupo temático Migrantes y Desplazados, ambos del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible, MESALC, de CEPAL. Los temas en los que Nora ha centrado su investigación son juventud, derechos humanos, trata de personas, migraciones, Estado, derechos electorales, entre otros. Sobre estos temas cuenta con diversas publicaciones. Así que, bueno, sin demorarnos más, vamos a dar la palabra a Nora. Adelante, cuando gustes, Nora. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Un fuerte abrazo a los compañeros y a las compañeras del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia. Y especialmente un abrazo y una bienvenida muy calurosa a todas las personas que matricularon este seminario internacional con el cual esperamos que podamos salir con muchas preguntas, con muchas dudas y con muchas ganas de generar cambios positivos en nuestra relación con nuestro medio y en la forma de pensarnos y de pensar la política y también, en este caso, los derechos humanos. Voy a compartir pantalla porque para que no me vean todo el rato, preparé un PowerPoint. Ujú. Ahí lo ven, ¿verdad? Correcto. Y lo estamos viendo. Correcto. Muchas gracias. Bueno, me encantaría verlos en la cámara, pero yo entiendo que quizás es el primer acercamiento, pero sería lindísimo verlos, verles las carillas, las caritas. Bueno, ustedes pueden ver, este es la 17ª edición del Seminario Internacional, eh, ya con un énfasis en temas de derechos humanos y juventud. Corresponde a esta edición trabajar específicamente temas de populismos y propuestas de transformación desde las juventudes centroamericanas. Específicamente yo quiero trabajar, de acuerdo a la solicitud que me hiciera el equipo, el tema específico de derechos humanos y juventud en el contexto regional centroamericano. Este es, como verán, es todo un tema. Y para iniciar, yo quiero que veamos con un interés especial esta frase de Paulo Freire. Bueno, y a Paulo Freire quiero que lo vean con cariño, porque es un gran pensador latinoamericano que aportó muchísimo y ayudó a generar muchísimas transformaciones en toda la región latinoamericana. Y su frase, esta frase a mí de Paulo Freire me encanta. Dice, la educación no transforma el mundo, sino a las personas que transformarán al mundo. Él, como vamos a ver más adelante, él habla de procesos políticos de transformación, de construcción de nuevos sujetos que van a crear mundos nuevos a partir de nuevas formas éticas desde un nuevo sujeto político, como él llama. Y él plantea e identifica la importancia que tiene la educación en todos los procesos de transformación. Él evidentemente habla de un proceso de transformación que es alternativo
al que existe y ha existido, digamos, colonialmente desde que se constituye o se conforma o conforman la hoy conocida América Latina. Y sin duda, él plantea desde el conocimiento de la capacidad de transformación de la educación para quien sea y para la ideología que sea, él plantea una metodología y un proceso de transformación desde lo latinoamericano. Entonces me gustaría que piensen, que anoten esta frase, que la piensen mientras vamos hablando y vamos construyendo la temática que hoy nos toca abordar. Cuando hablamos de desigualdad, populismos y juventud en Centroamérica, bueno, hacer esta relación entre derechos humanos, desigualdad, el contexto político centroamericano de los últimos más o menos 55 años, que fue donde se me solicitó, vieran que es un reto bastante interesante y por ello decidí identificar tres momentos históricos de violación de derechos humanos y de soberanía a nuestros pueblos centroamericanos en la segunda mitad del siglo XX y caracterizar cómo ha sido esta dinámica en el siglo XXI. El objetivo mío es promover el razonamiento desde los derechos humanos, más que hablar de los casos políticos concretos de la región, porque este razonamiento por país y por proceso en esta época es bastante complejo. Entonces voy a enfatizar tres líneas de análisis. Primero, voy a hacer un recorrido de los acontecimientos que en mi criterio, en los últimos 75 años, sentaron las bases por la lucha social de la igualdad en derechos ante todos los estados centroamericanos. La segunda línea de análisis va a ser la caracterización de las ideologías que predominan en estos periodos y a la fecha. Y vamos a ver cómo esta lucha política y esta lucha ideológica, política, ¿verdad? Mundial, internacional, de guerra fría, de globalización, entra en un conflicto con nuestras propias ideas que prevalecieron y que surgieron en esa época y cómo esta arremetida que se dio en la región centroamericana y por supuesto que también en el resto de Centroamérica y el Caribe y en África también con otras circunstancias, pero los mal llamados países tercermundistas han generado cambios y entraron en un conflicto y hubo ideas que desaparecieron, ideas que se perdieron, razonamientos que se perdieron frente a el triunfo de una ideología que no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, crea las condiciones, ¿verdad?, para poder expandirse desde de una globalización, ya en este caso, bueno, económica y también muy arraigada en lo cultural. El tercer punto es cómo vamos a leer esta historia centroamericana desde los derechos humanos. Este razonamiento también se extrapola a el razonamiento de los procesos históricos en cualquier otra condición o latitud a la que queramos hacer alguna referencia. Bueno, primero en el recorrido histórico tenemos un primer escenario. Y aquí voy a referirme como a tres momentos específicos. Este es un primer escenario. Bueno, el primer escenario se da con el estado de bienestar, en la teoría de Keynes, ¿verdad? Que se aplica en toda la región, incluso en Europa también, desde los años 30 más o menos a los 70, que tuvo un gran auge, y se hablaba del estado benefactor, ¿verdad? Se van a dar condiciones para que el estado en Centroamérica básicamente se da, no tanto desde la época de los 30, ya estábamos pasando otros procesos en donde el Estado no generaba estas condiciones, pero en teoría este fue, digamos, como el momento de auge. En nuestro caso se dio a finales de los 40, a principios de los 50, ¿verdad? En donde empiezan a darse condiciones mediante las cuales hay un incentivo desde el Estado, creando condiciones legales, de políticas, para crear condiciones de bienestar, de seguridad, de salud, de educación pública,
se dan garantías sociales y garantías individuales en nuestras constituciones políticas, se firman los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, más adelante, en los 60, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que crean como un marco legal para que los estados sepan desde dónde empezar a generar las condiciones de transformación social en beneficio y teniendo al ser humano en el centro. Sin embargo, el estado de bienestar fue cuestionado tanto por los liberales como por la izquierda. Digamos, los liberales, por su lado, no veían como muy viable económicamente por la intervención que tenía el Estado en la economía y como generador y distribuidor de riqueza. Ellos se sentían amenazados porque el, con este crecimiento y esta inversión en lo social, faltaba, según ellos, inversión estatal en promover empresarios, en crear condiciones para las grandes empresas, y eso para ellos podría llevar a una gran crisis económica, ¿verdad? Especialmente el tema de la distribución de la riqueza. Em, la izquierda, por su parte, eh, hablaba de que con el estado de bienestar o el estado benefactor, ¿verdad? No se combatía el problema estructural de la desigualdad económica y de la desigualdad social, sino que únicamente se atacaban las consecuencias de ese problema estructural. Los programas que se impulsaban para ellos era una imposición estatal estandarizada que atentaba contra la libertad individual. Aquí Marcuse, en el libro El hombre unidimensional, se refiere de manera muy profunda a estas críticas que se hacen desde la izquierda al Estado en ese momento. Entonces tenemos que el periodo del Estado benefactor conformó el periodo, quizás podríamos decir, de mayor democracia social en la región y de disminución de desigualdades en ese siglo XX. Implicó un cambio de oligarquías, esto es muy importante, y eran oligarquías antifascistas. Recuerden que veníamos de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que finalizó cerca del 47, 46, 47. En el 48 se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, hay un cambio de oligarquías, ¿verdad? Ahora ya antifascistas, acompañados de muchísimas luchas populares por la democracia política. También se luchaba por la libertad, por el respeto a los derechos humanos, este, y también algo importante que surgió acá es que estos procesos eran liderados por intelectuales antioligárquicos de la clase media urbana, que permitió la caída del régimen, por ejemplo, de Ubico en Guatemala, el de Hernández en El Salvador, y se da la aparición de movimientos como el arevalismo en Guatemala, el romerismo en El Salvador, el figuerismo en Costa Rica. La aparición de esta clase media con acceso a la educación genera cambios, ¿verdad? La década de los 40 y los 50 hay un auge mercantil que desplaza, ese es otro desplazamiento que hay, los sectores artesanales y los pequeños empresarios, y hay un auge de lo urbano en la clase media que facilita la creación de sindicatos y la participación de los obreros y de las obreras en la política. Y también, obviamente, en las luchas políticas desde el poder y para obtener el poder y para influir en el poder. Se crearon condiciones para el ejercicio de derechos humanos, tales como lo mencioné anteriormente, como la educación, eso constituido, ¿verdad? En las constituciones políticas, establecido en las constituciones políticas nacionales, el derecho a la salud, a la educación, a las garantías sociales, se crean los tribunales electorales, se reivindica el sufragio universal, el sistema de partidos políticos y la protección y la promoción de la industria, justamente por las nuevas clases que venían emergiendo en este entonces. Hay un segundo escenario, ¿verdad? Concomitante a esto, tenemos que para los años 70 hay una gran crisis económica, creo que sobre todo impulsada por
la crisis del petróleo que se dio y por el escenario de Guerra Fría que ya estaba muy fuerte en esa época. Este crecimiento que se dio en la región anteriormente, si bien es cierto que cambió condiciones previas a lo que se establecía, y podríamos hablar de que se generaron algunas condiciones positivas, es indudable también que en los países centroamericanos se dio un crecimiento muy desigual a lo largo de estas décadas y no se logró, por ejemplo, hacer una importante reforma agraria. Y con la crisis del petróleo en los años 70 se empieza a cuestionar este modelo y se concreta en adelante y se empieza a hablar de desmantelar el Estado, ¿verdad? Eh, darle más atención a lo que son las empresas. Hay un cuestionamiento entonces a la clase política y a los políticos y a los grandes procesos electorales que se daban, ya se cuestionaban porque ya empezaban a decir, bueno, aquí empezamos a tener procesos electorales que, que son dudosos, también empiezan a darse condiciones de estados autoritarios, estados de hecho que se erigen en el poder en contra de la voluntad popular, ¿verdad? Entonces, en el contexto, como les decía, de esta guerra fría, en la cual Rusia y Estados Unidos se disputaban la hegemonía política de los países dominados por ellos como tercermundistas, es decir, nosotros, se cuestiona ese papel del Estado y ese papel de la nueva clase económica que estaba surgiendo y lo militar empieza a anclarse como un poder fuerte dentro del poder. Entonces, en la región centroamericana se dio lo que se denominaba la guerra de baja intensidad o lo que muchos han llamado también la guerra de Reagan contra Centroamérica o Reagan contra Centroamérica, porque fue muy clara la actitud que él tuvo en este contexto de la Guerra Fría Internacional, mediante la cual Estados Unidos abastecía de armas y de inteligencia a los países de la región para destruir grupos sociales y grupos de izquierda denominados por ellos como terroristas, por oponerse a la intención pacífica de los Estados Unidos de imponer su voluntad y su ideología en la región centroamericana. El proceso de dominación de la región, entonces, se va a dar en dos vías. Una es como una estrategia geopolítica, una estrategia geopolítica por medio del control de los ejércitos y las Fuerzas Armadas Nacionales. Esto es el control estatal y también la dominación se va a dar por una estrategia económica anclada a las burguesías nacionales y con explotación de las clases populares. Desde el punto de vista de los derechos humanos, es muy importante resaltar que con el estado de bienestar se generó un ascenso social en atención a la recién aparecida Declaración Universal de Derechos Humanos y se dio un fuerte impulso a la educación que permitió a su vez la aparición, como les dije, de esa clase media con más escolaridad que generó cambios importantísimos en la promoción del ascenso social inicialmente, pero luego en el anclaje de esta misma clase social en los centros de poder, en partidos políticos y se convirtieron en las nuevas burguesías. Pero esta crisis económica y política que se dieron implicaban también en esta década, ¿verdad? A partir de los 60, en algunos países desde antes, la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de los estados y de los funcionarios estatales, a Fuerzas Armadas específicamente, y empezaron a generarse procesos terribles en la región centroamericana, que solamente los voy a mencionar, pero que los conocemos bastante porque es nuestra historia reciente. Se empezaron a dar desapariciones forzadas masivas, se daban torturas, se daban asesinatos, genocidios. En Guatemala el genocidio fue algo terrible, ¿verdad? Contra la población indígena. Se daban secuestros, violaciones a civiles por parte del ejército y también incluso se daban crímenes de guerra
con maltrato a personas que tenían prisioneras, se daban tomas de rehenes. Y en la región podríamos decir que después de muchísimo sufrimiento, después de mucho dolor, esto termina o se le pone un punto, o por lo menos se crean las condiciones para no continuar con este proceso y poder señalar un pacto firmado por la región centroamericana con los famosos acuerdos de paz de Centroamérica, que el nombre correcto es los procedimientos para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Esto fue importante porque generó un antes y un después en estas formas de el ejercicio del poder abusivo que estaba en Centroamérica y que también ya había bajado un poco por el orden internacional en donde ya se veía el triunfo de los Estados Unidos o de Occidente por sobre Rusia y por sobre los comunistas y lo malo y lo terrorista. Se detuvo entonces un proceso eh, con todo esto que sucede en los años 70, yo diría que es que ese avance con el Estado benefactor que parecía darse, todas estas desenlaces políticos generaron finalmente un proceso que podríamos llamarlo eh, bueno, se detuvo un proceso de dignificación que se daba de la ciudadanía y que le permitiría eventualmente ser una parte más activa del desarrollo de su país y y de su comunidad. Este estancamiento fue fue creando el camino para el surgimiento de una nueva clase política militarizada que buscaría el desarrollo económico de una burguesía en la región. Se implementan políticas de reducción del Estado, sobre todo cuando ya entramos en los años 80, ¿verdad? Y se estancan los servicios, eh, que apuntaban a políticas públicas beneficiosas a la mayoría y en definitiva se van reduciendo muchas de las posibilidades del disfrute de los derechos humanos. Se incrementa la desigualdad económica y social, eh, la representación política excluye a la mayoría de las poblaciones originarias y populares, ¿verdad? Entonces cerramos acá para transitar de una manera muy cercana a esto, a este tercer escenario, porque ese tercer escenario en donde se acentúa el dominio de una nueva clase en el poder, una nueva clase política en el poder, y esta reducción fuerte del estado de inversión, que tiene una repercusión en la inversión social, se da en un contexto de lo que se llama, bueno, como del estereotipo, la gran imagen de la finalización de la Guerra Fría, que es la caída del muro de Berlín, que representa justamente la finalización de esta Guerra Fría y el inicio de una guerra cultural, porque es básicamente, digamos, la relación de conflicto, el mantenerse en el poder siempre implica, bueno, ir identificando cuáles son los mecanismos por los cuales la potencia podría ver vulnerabilizado el ejercicio de su poder. Primero, en este caso, era el avance de Rusia y la ideología y el comunismo, ¿verdad? Frente al liberalismo. Y una vez que Occidente logra posicionarse política y económicamente a nivel mundial, entonces inicia la guerra cultural. Bueno, ¿y cómo llegamos a este siglo XXI? Con el triunfo del capitalismo occidental sobre el poderío ruso, lo que define un Estado, y aquí viene un cambio importante también, lo que define un Estado en relación al mercado internacional, diferente al Estado benefactor. Hay una cultura capitalista globalizada con intención de dominar y controlar el mundo que se enfrenta a las otras culturas no capitalistas occidentales. Aquí es donde empieza la guerra cultural. Entonces se enfrentan
a las culturas no occidentales, es decir, a lo latinoamericano, al islamismo, al hinduismo, a lo chino, a lo japonés, a lo africano. Esto pareciera, cuando yo planteaba y razonaba al respecto, esto pareciera y podríamos identificarlo como un genocidio cultural. Creo que incluso pensé que esta categoría de genocidio cultural en este contexto debería estar en los temas de derechos humanos porque nosotras, las personas, no somos únicamente desde lo civil o desde lo político, somos también nuestra cultura. Y si nos van a quitar nuestra cultura, nos están quitando y están violentándonos a nosotras como personas. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema desde el punto de vista de los derechos humanos? Que el Estado capitalista tiene por objetivo el mercado y este objetivo lo comparte con la globalización económica. Ambos están para y por el mercado. Ninguno se concentra en el ser humano o no hacen del ser humano su centro. Tampoco hacen su dignidad, la dignidad del ser humano, su centro. No hay un ser humano con dignidad que sea el centro del mercado, sino se piensa en un ser humano en función del mercado y que se ve claramente en la educación que apunta a las necesidades de las empresas. Y ahora vemos, porque estoy segura que también en sus países están con la promoción fuerte de las carreras STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y que se hacen para generar y producir valor, es decir, valor de cosas mesurables. A mí me parece muy bien la promoción de las carreras STEM. El problema es que desde nuestros centros de poder, desde nuestros estados, se ven como la salida y carreras desde las ciencias sociales, que son las que piensan y dan las categorías de lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Nos ayudan a generar pensamiento crítico sobre nuestro entorno, sobre nosotras mismas, eh, van disminuyendo y no son la prioridad y si hay que cerrar carreras para ver que los presupuestos estén más y mejor ubicados en las universidades, entonces se insta a las universidades o se obliga, dependiendo del país, a que las universidades se enfoquen en las carreras STEM, ¿verdad? Y quitar filosofía, antropología, ciencias políticas, etcétera. Los abogados se salvan porque si no, no se quería el infierno sin abogados. Bueno, todo lo mesurable, pero no, eh, digamos, atacan y están con lo mesurable, ¿verdad? Pero dejan de lado la esencia y la explicación interdisciplinaria de los mismos procesos y del avance de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Al día de hoy, este mercado globalizado en todas sus formas está dominado, y esto es muy interesante porque esto también es propio del triunfo del capitalismo. Está dominado por unas pocas corporaciones transnacionales globales que controlan todos los mercados y cuyas ganancias, en algunas de ellas, son muchísimo más grandes que el Producto Interno Bruto de todos los países de Centroamérica. Es más, hay empresas que sus ganancias son las terceras, si unimos las ganancias del Producto Interno Bruto de los países más ricos y las de estas empresas, hay algunas que tienen el tercer lugar en ganancias en comparación con Estados Unidos, China, y ellos son la tercera, este, BlackRock es una de ellas, es la tercera economía más grande del mundo, solo le gana la economía china y la estadounidense. Vean el poderío y la concentración de poder económico y político que hay hoy en día, ¿verdad? ¿Y cómo es posible esta transformación? Bueno, y aquí viene otro elemento de esa transformación del mundo diferente al escenario del siglo anterior, porque la política la hacen lo que en la jerga se llama hombres de negocios globalizados por el mercado. Es decir, son una clase, la clase económica, ya son una clase mundial que a su vez hace política.
desde los partidos políticos, ¿verdad? Hacen sus negocios al interno desde los partidos políticos primero y desde los gobiernos después, y lo controlan desde los aparatos ideológicos del Estado, como vamos a ver más adelante. La globalización estandarizada, o la globalización más bien estandariza el modelo de producción, pero no los derechos de las personas trabajadoras de sus empresas. Por el contrario, los profundizan al poner sus fábricas de producción en países donde el costo de la mano de obra sea muchísimo más económica que en otros centros de poder del primer mundo. Esta es otra gran contradicción que debe ser regulada en la globalización. Intel, por ejemplo, está en Costa Rica porque aquí puedo encontrar personas muy bien formadas en las diferentes ingenierías, pero que van a cobrar dos o tres o más veces menos que los profesionales de Estados Unidos o cualquier otro país del mal llamado primer mundo. El otro punto eh, de análisis es respecto de nuestras epistemologías, las epistemologías latinoamericanas, ¿verdad? Eh, desde la mitad del siglo pasado, bueno, incluso desde antes, cuando hablamos de los derechos humanos y vemos que después de la Declaración Universal y haber signado la Declaración Universal de Derechos Humanos y el surgimiento de una clase media que involucra a, a los diferentes sectores de la población que antes no podían participar, se empiezan a generar condiciones de defensa de derechos humanos, ¿verdad? Esto es muy importante porque la idea de la igualdad de derechos desde esta lógica es muy importante, y con todos sus niveles y puntos de comparación y críticas distintas, se convierte en una bandera de lucha. Entonces yo la incluí como parte de esas epistemologías que cambiaron y que generan condiciones nuevas para pensar la región centroamericana. También mm, pensé que a pesar de que fue muy criticado el Estado benefactor tanto por la derecha como por la izquierda, yo creo que ambos, bueno, la derecha no tanto, pero al menos la izquierda sí tuvo que haberse arrepentido de haberle volado tanto palo como lo hizo al Estado benefactor, porque se dio cuenta que era o fue quizás la mayor posibilidad que hubo en algunos países para generar condiciones para promover eh, derechos humanos, que quizás desde la izquierda no lo veían como la promoción de derechos humanos, pero sí para crear condiciones para disminuir la desigualdad política, económica, creando condiciones de cambios estructurales desde el gobierno, ¿verdad? Desde los estados, ¿verdad? Pero bueno, ya eso pasó. Una epistemología muy importante que se dio, ahí ustedes la pueden ver, ahí inicié con ello, es la teoría de la dependencia, que está basada en el binomio metrópoli-satélite, que fomenta la desigualdad en el mercado internacional. Em, a ver, este binomio fomenta una desigualdad en el mercado internacional o en la economía mundial que hace que los países más empobrecidos estén en una relación, y aquí ellos hablan de subordinación de producción de materias primas de bajo costo o de poco valor agregado, ¿verdad? En términos económicos. Y este razonamiento se aplicaría hoy con algunas énfasis distintos, pero desapareció como un referente teórico este, de la región, porque empiezan a generarse distintas formas de relación del mercado que quizás harían que el binomio metrópoli-satélite ya no sea el que mejor explique lo que sucede. Y surgen ideas de corte más neoliberal que empiezan a explicar estas asimetrías según los centros económicos de poder. eh, y sobre todo por el cambio en la forma en que se mueve a nivel mundial y a nivel globalizado y a nivel mundo el mercado, ¿verdad? Con esas grandes corporaciones.
Es una lástima. Bueno, todo es una lástima, ¿verdad? Las grandes corporaciones que concentran todo el poder económico y político y el tema este de es la desaparición y ya que ya no sea un referente, el tema de la teoría de la dependencia. Luego se da también, tenemos la teoría del buen vivir propia de nuestros ancestros, que habla de la armonía, ¿verdad? Eso es mucho más complejo que esto, de la armonía con la naturaleza, ¿verdad? Hay mucho escrito alrededor de ello, hay muchos siglos detrás de lo que es la teoría del buen vivir. Sin embargo, enfatizo en el tema de la armonía con la naturaleza, porque también eso cambió al día de hoy. Hoy el extractivismo que ha sucedido en toda nuestra región desde hace 100 años, más o menos, eh, ha generado un cambio climático e incluso ha generado que la naturaleza tenga derechos. En Colombia hay un río que no me acuerdo cómo se llama, lástima que no recuerdo, que es un río que es tan importante para la región por la que pasa que ese río tiene derechos puntuales y específicos y que cualquiera que viole los derechos que tiene ese río de ser conservado, de ser cuidado y eso va a tener problemas. El río propio tiene sus derechos. Otra epistemología nuestra es la educación emancipadora, Paulo Freire. Estoy segura que ustedes han escuchado hablar de Freire, el brasilero, que cambia la construcción del sujeto en tanto el pueblo va a ser un actor colectivo de transformación. Plantea la educación como el lugar para generar esa transformación. Y vean qué importante es el tema de la educación. Yo quiero que hagamos un énfasis en el tema del derecho humano a la educación. El derecho humano a la educación para reivindicar nosotros nuestros derechos, pero la educación, incluso sin verse como derecho humano, es muy importante para crear condiciones ideológicas, ¿verdad? Crear ideas y formas de comportamiento en una comunidad, en una persona, en un país, en el mundo, etcétera. La educación es fundamental para todos lados, desde donde usted la quiera ver. Nosotras, como personas civiles, tenemos que pensar en la educación como un derecho humano para tratar de generar condiciones de igualdad y de igualdad política, económica, social. Ok, entonces plantea que la educación es el lugar de esa transformación. Se opone a lo que él denomina la educación bancaria, es decir, la educación estandarizada, alejada de las necesidades individuales y comunales y que se haga en armonía con la naturaleza. Con Freire tenemos que hay un nuevo sujeto político latinoamericano y esto es uno de los aportes más importantes, porque es un sujeto que va a transformar el mundo y que lo va a transformar y a construir por medio de acciones éticas y pensándose a sí mismo en función de su colectivo, no en función de una educación que es impuesta con algunos fines específicos que vamos a ver más adelante. Y aquí quiero finalizar, aunque no va cronológicamente puesto de esa forma, el tema de la teología de la liberación, porque esto es otro cambio fundamental y específicamente cuando pensamos nuestra región centroamericana eh, que en la década de los 70 y 80 básicamente se trabajaba a nivel regional con lo que era la teología de la liberación. La teología de la liberación habla del Dios de los pobres y esto también se perdió. En medio de ese conflicto que había, en medio de esa guerra que estábamos y esas matazones terribles y desgarradoras y esas torturas que teníamos en toda la región centroamericana. Bueno, Costa Rica no vivió eso de esa forma, pero todo lo que vivíamos como región centroamericana, en medio de esa tortura humana, apareció la teología de la liberación, que hablaba del Dios de los pobres. Eso habla de el ser político de Freire. Es decir, vamos a crearnos y a transformarnos en seres políticos y éticos para transformar el mundo.
Hoy, a diferencia de eso, lo que tenemos es el neopentecostalismo. Es decir, el neopentecostalismo habla de una prosperidad económica como fin divino. Hay una relación de comunión con Dios y el bienestar material. Y esto está muy influenciado por los predicadores estadounidenses de los años 70, que originaron todo un marketing y una mediación de la fe. Em, los neopentecostales son, a diferencia de esta teología de la liberación, son muy conservadores moralmente, muchísimo más conservadores que el catolicismo. Se oponen a digamos, las formas de expresión cultural diferentes o éticas diferentes a lo que ellos plantean que debe ser lo bueno, que debe ser el camino. Están en contra de la población LGTB+, están en contra de los derechos reproductivos, tienen una lógica militante y autoritaria basada en el populismo. Y aquí encontramos un punto muy importante de esa transición epistemológica. Pasamos de el Dios de los pobres al neopentecostalismo basada en el populismo. El Dios de los pobres y ese proceso ecuménico que había en los años 80 no estaba basado en un populismo. La guerra o la lógica de esta guerra cultural, ¿verdad? Recordemos que con el triunfo de Occidente después de la Guerra Fría empieza la guerra cultural. Y lo latino es parte de lo que no es del primer mundo occidental, tal cual se quiere proponer. Entonces, la lógica de esta guerra cultural encuentra en nuestra región que es posible el dominio, hacerlo desde un estado globalizado económicamente y desde una religión que va a controlar la moral y el dinero y las acciones ciudadanas. Entonces, yo también me preguntaba, en toda esta hilación de ideas y de teorías, ¿es posible decirle a las personas empobrecidas que están muy metidas en estas religiones, decirles que la religión los está controlando política y moralmente? Es muy difícil hacer eso, ¿verdad? Todo pensamiento divergente a esta forma de pensar es, y aquí vienen todos los estereotipos, es comunista, es terrorista, es pro muerte. A las mujeres, no sé cómo nos dicen si somos feministas. Bueno, decir la palabra feminismo o feministas es como decir, no sé, en la Edad Media, viejas brujas, una cosa así, ¿verdad? Y como tales, aplican la lógica religiosa originaria de control sobre los cuerpos, ¿verdad? Es decir, tenemos que salvar las almas de esos cuerpos salvajes o pecadores porque ellos son los que dan una vida próspera. Vean este razonamiento. Y desde el punto de vista de los aparatos ideológicos del Estado, esta globalización cultural logra en nuestra región sus objetivos por medio de la instauración de una nueva clase política con una orientación clara del Estado y por medio de la religión que usa los medios de comunicación. Esta conjunción de elementos se proyecta finalmente en los contenidos escolares, reprimiendo la educación sexual, los derechos reproductivos de las mujeres, cambian el lenguaje laboral. Ahora todos somos colaboradores y colaboradoras. No somos empleados, nos niegan nuestra condición de personas empleadas con derechos, ¿verdad? La resolución de conflictos se da por medio del coaching. La responsabilidad del Estado de promover la economía y de generar empleo por la obligación, se cambia por la obligación individual de buscar yo misma el éxito y que cada persona busque el éxito por medio de emprendimientos, en medio de otra mayor cantidad de situaciones. Se instala entonces, ya para el inicio de este siglo, una cultura política utilizando los aparatos ideológicos del Estado, la educación, la religión, los medios de comunicación y desprestigiando los derechos humanos y a sus personas defensoras para por defender justamente lo que dijimos, derechos sexuales reproductivos, por ser feministas, por pensar que las mujeres tenemos condiciones especiales,
que requieren atención especial, y si creemos que eso es así, entonces somos feministas, pero si decimos eso, somos como, estamos muy mal, somos como brujas del siglo de la Edad Media. Por respetar los géneros también se persiguen a los defensores y defensoras de derechos humanos, también, aunque no lo crean, por defender la naturaleza, porque defender la naturaleza va a evitar el progreso, ¿verdad? El progreso económico de los dueños de las tierras que pueden explotarla a su forma, etcétera. Otro gran elemento ideológico que lleva el neopentecostalismo es la noción de éxito, que desde los años 70 implica el sueño americano. Recuerden el origen, ¿verdad? En el momento en el que se estaban dando todas esas transformaciones a nivel global, la Guerra Fría, etcétera, y el triunfo de Occidente, Estados Unidos, empiezan a aparecer esos shows estadounidenses de las sectas religiosas estadounidenses que hoy tienen su referencia en los neopentecostales. Entonces, empieza a darse esta noción de éxito, ¿verdad? ¿Qué implicaba finalmente el sueño americano? Por eso Dios bendice a los Estados Unidos de Norteamérica, porque su éxito económico es evidencia de la bendición de Dios, y el poderío económico permite crear muchas iglesias en la región y en el mundo, contrario a lo que se manejaba en Centroamérica o en la Centroamérica de los años 80. Hay un proceso que era un proceso ecuménico asociado al Dios de los pobres, que los bendecía con la felicidad del trabajo en comunidad y la ayuda mutua. Dios estaba en cada persona, y por eso el ideal era la felicidad, no el progreso económico. Dios bendice a cada ser humano por existir, y aún más si su existencia tiene carencias. Y para ello se crean, ¿verdad?, las comunidades eclesiales de base, que no son iglesias, pero sí una comunidad espiritual, y que le salvaron la vida a muchas personas durante todos los ataques y las cosas terribles que se vieron, especialmente en los 80 en la región, bueno, y previo. Finalmente, las personas que lideran las iglesias se autodenominan apóstoles, obispos o pastores, y lideran una guerra entre el bien y el mal gracias a las ideas de un señor ahí, Wagner y John Wimner, desde el seminario, parece que hubo un seminario teológico del Fuller en la década de los 80 que fue muy doctrinario en este sentido. Y aquí quiero citar un pequeño texto que dice que esta doctrina transporta la noción según la cual el mundo es un campo de batalla entre las fuerzas del bien y el mal, por lo que los cristianos viven y participan de una epidemia de guerra cósmica entre Dios y el diablo por el demonio de la humanidad. En este sentido, el sujeto neopentecostal se le ha dotado de un poder especial para reprender y someter todo espíritu maligno. Dicha noción cósmica de la realidad la encontraremos en varias investigaciones del fenómeno. Entonces, la guerra cultural en nuestra región centroamericana encontró en la religión y en la educación el camino perfecto para expandirse. Por eso hice tanto énfasis en los neopentecostales versus la teología de la liberación nuestra en la década de los 80. Bueno, para ir finalizando, ¿cómo vamos a leer la historia, toda esta historia, desde los derechos humanos? ¿Cuáles son los lugares desde los cuales tenemos que hacer la lectura de esto? Bueno, y aquí, sin lugar a duda, hay que entrarle al tema de los principios de los derechos humanos. Cuando uno controla y domina los principios, en este caso, los principios del derecho en general, pero en este caso los principios de los derechos humanos, tiene un conocimiento muy importante para poder definir y analizar la realidad desde esta materia. Bueno, lo primero que debe hacerse es que el Estado
lo primero que se debe tener claro es que el Estado es el garante y es el único obligado y responsable, también es irresponsable a veces, de crear condiciones materiales e inmateriales para el ejercicio de los derechos humanos. En la medida que no existan garantías para su disfrute, para el disfrute ciudadano de los derechos humanos, hay un incumplimiento de este maltrato. Una condición inmaterial, por ejemplo, es la cultura. El Estado, y se puede ver, a ver, un Estado que no promueva condiciones de ejercicio de derechos desde la cultura. Bueno, ¿qué puede promover un Estado así? Desde la educación. Promueve la discriminación en casos como la eliminación del lenguaje inclusivo, porque eliminar y no hablar en lenguaje inclusivo es una forma también de generar control y de identificar claramente las relaciones de poder puestas en el control patriarcal, que justamente es exactamente la misma lógica del control capitalista y del control de los centros de poder. Eliminar el lenguaje inclusivo o crear condiciones para que no se hable con lenguaje inclusivo es una condición inmaterial de incumplimiento de derechos, en este caso, vista desde el punto de vista de la igualdad. La obligatoriedad, por ejemplo, que implica eliminar el lenguaje inclusivo, implica la obligación de hablar en lenguaje masculino, ¿verdad? Todos somos hombres. Y supongo yo, porque yo no soy directora, soy director, yo no soy abogada, soy abogado. Eh, También otra condición inmaterial es adoctrinar desde la educación sobre valores negativos hacia las mujeres o hacia las personas de grupos étnicos, territoriales, etcétera. Esto va muy apadrinado con todos esos estereotipos sobre cuál debe ser el comportamiento de una mujer y cuál no, etcétera. Versus, evidentemente, el comportamiento de los hombres. Eh, bueno, también el disfrute de los derechos humanos, pero también el disfrute de los derechos civiles y políticos, el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es parte del ejercicio de esa dignidad humana. En la medida que los estados no nos den la posibilidad de disfrutarlos, ellos están atentando contra nuestra dignidad humana. Por eso, muchas de las migraciones que se dan ahora en la región tienen que ver con esa obligación no cumplida por parte de los estados, ¿verdad? La otra condición para poder entender esta historia desde los derechos humanos es que tenemos que entender que los derechos humanos son universales, es decir, no deben ser disfrutados solo por los que tuvieron acceso a la educación, a ser productores, a relacionarse con el mercado internacional. Es decir, son universales, aplican a todas las personas por su condición de humanidad. Por ejemplo, en El Salvador actual se ha disminuido es cierto que los índices, según las cifras que maneja el Estado, se ha disminuido la inseguridad, porque el índice de homicidios bajó y otros delitos, por medio de la aplicación, pero cómo lo hicieron? Y lo hacen por medio de la aplicación de la teoría penal del enemigo. Es decir, hay una violación al principio de que toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario y al principio que nadie puede ser encarcelado sino por sentencia que lo condene. Entonces, toda persona, y especialmente las personas jóvenes con tatuajes y con apariencia de marero o delincuente, es privado de libertad hasta que esta persona pueda demostrar su inocencia. En los años 60 y los 70, en la región, el predominio de las Fuerzas Armadas era quien mantenía el orden por mecanismos similares. Vean cómo va cambiando. Lo de ahora es populismo, lo de antes era militarismo. Los derechos humanos son inalienables, es decir, no pueden ser suprimidos y no se les puede poseer a nadie por ellos. Es decir, el Estado no puede llegar a una comunidad y decir, vean, es que tengo un problema porque no tengo plata. Y resulta que aquí solo puedo invertir en salud y no en educación. Elijan cuál derecho quieren. Pero no les puedo poner un centro de atención integral en salud y una escuela. No, el Estado tiene que poner ambas, es su obligación, no pueden ser suprimidos, a mí no me pueden negar el derecho a la salud,
el Estado no puede negar el derecho a la salud. Y no ponerme en mi comunidad muy rural un centro de salud, una escuela, un colegio y acceso remoto a la educación universitaria, está suprimiéndome el ejercicio de mis derechos. También los derechos son interdependientes e indivisibles. En Guatemala hay un serio problema con el acceso a las personas originarias a puestos políticos en partidos políticos y el origen de ellos son las malas condiciones de acceso a la educación para esta población y lo mismo el acceso a la salud. La no inversión en educación conlleva la desigualdad y al aumento de la pobreza. Se fundamentan en la igualdad y en la no discriminación, son principios básicos. Y finalmente, ya con esto termino, eh, ¿qué le agregaríamos a los derechos humanos? Bueno, aquí yo lo hablaría de la teoría crítica de los derechos humanos, basándome en Joaquín Herrera, que me parece muy interesante lo que él plantea. Joaquín Herrera dice, ¿por qué luchamos por los derechos humanos? Y plantea que lo hacemos porque necesitamos acceder a bienes exigibles para vivir y también para crear condiciones materiales que nos permitan una satisfacción digna de esos bienes. Es decir, señala que la dignidad no es un concepto ideal abstracto, es decir, que como ser humano, por ser un ser humano, tengo dignidad y me tienen que respetar mi dignidad, sino que la dignidad del plantea que tiene un fin material y que se concreta justamente en el acceso igualitario y generalizado a los bienes que hacen que la vida sea digna de ser vivida. Vean qué interesante, que la vida sea digna de ser vivida, no vivir una vida en la que carezco de todo, de que no pude ir a la escuela, no pude conocer a mis padres, no pude aprender a leer, escribir, no tengo salud y tengo una enfermedad. Es decir, la vida tiene que ser digna de ser vivida. Entonces, la base de los derechos humanos es la dignidad de la cual, según Joaquín Herrera, carece la mitad de la humanidad. Vean que si cambiamos el paradigma y el contenido de dignidad, vean cómo se relativiza esto. Entonces, las bases para una teoría crítica, según Joaquín Flores, eh, son producto de las luchas sociales. Para él no puede haber dignidad y derechos humanos si no hay una lucha social de por medio. Entonces, él plantea que se debe reconocer que nacemos y vivimos necesitando la satisfacción de conjuntos culturales determinados de bienes materiales e inmateriales. Debemos satisfacer nuestras necesidades inmersos en sistemas de valores y procesos que imponen un acceso restringido, desigual y jerarquizado de los bienes. La historia de los grupos marginados y oprimidos por esos procesos de división del ser humano es la historia del esfuerzo por llevar adelante prácticas y dinámicas sociales de lucha contra los mismos. En nuestra región centroamericana, cuando se intentó hacer esto, a pesar de que habían esbozos ahí, el estado de bienestar, el surgimiento de una nueva clase, la participación, la creación de sindicatos, la participación de sectores muy excluidos en la política, cuando empezaron a crear condiciones para que se les se les reconocieran sus derechos, empezó la represión nacional e internacional, ¿verdad? El objetivo fundamental de esas luchas, de todo lo que se dio, es vivir con dignidad. En definitiva, desde Centroamérica, la lucha era vivir con dignidad porque había demasiada pobreza y demasiada desigualdad y muy pocas posibilidades de ascenso social en 2 o 3 generaciones. Ni se diga Guatemala, ¿verdad? Establecer sistemas de garantías es otra condición que comprometan a las instituciones nacionales e internacionales para el cumplimiento de lo consignado. Él plantea que el artículo 1 de la Declaración Universal debe ser cambiado para que diga que todos los seres humanos deben tener los instrumentos, medios y condiciones necesarias para poder poner en práctica procesos de lucha por la dignidad humana. Entonces, Nora, ajá, Nora, tendríamos que ir ya como termino. encaminándonos al cierre. Perfecto.
Sí. Entonces, vean que se plantea ya que no solamente digamos, esta obligatoriedad del Estado va a estar junta, unida a eh, la participación ciudadana en la defensa de estos derechos humanos. Esto es bastante interesante. Y quiero finalmente que ustedes me indiquen, después de este repaso, ¿verdad? Y espero que poder haber logrado la relación entre estos procesos históricos, eh, nuestras epistemologías y la relación con derechos humanos. ¿Qué pensamos de esta frase de Paulo Freire? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Qué nos devuelve en este momento Paulo Freire? La educación no transforma el mundo, sino a las personas que transformarán al mundo. Sería bueno si les generó alguna idea, fuerza, una duda, lo que sea, que la escriban, que la piensen, que no la dejen ahí, sino escríbanla donde sea, en el celular. La educación no transforma el mundo, sino a las personas que transformarán el mundo. Y bueno, busqué unas fotos muy bonitas para decir gracias de personas jóvenes de la región centroamericana. ¿Y saben qué descubrí en mi búsqueda? Que cuando ponía jóvenes de tal país con banderas o luchando, lo único que me salían eran los estereotipos de juventud que hay para cada uno de nuestros países. Pero bueno, ahí les dejo para que ustedes hagan esa propia búsqueda de imágenes y pongan jóvenes hondureños con banderas. Van a ver lo que les sale. Jóvenes, van a ver, es impresionante el estereotipo que hasta ahí se representa. De manera tal que, bueno, yo me despido. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Nora. Bueno, esta reflexión final, ¿verdad?, que nos dejas esta tarea tan valiosa de reflexionar sobre lo que nos inspira esta frase, ahí sí, nos dejas sin duda una tarea importante, pero además yo quisiera rescatar, ¿verdad?, pues todo esta invitación que nos haces a reflexionar sobre los derechos humanos, lo que significan hoy en día en nuestra región, pero tomando en cuenta el recorrido histórico que hemos vivido como sociedades centroamericanas, desde lo político, lo económico, lo cultural, las teorías, los esquemas de pensamiento que han predominado y, por supuesto, por presentarnos también estos principios que dan fundamento y caracterizan a los derechos humanos. Yo creo que este encuadre y este método que nos has presentado va a ser muy importante de cara a que podamos analizar e interpretar las situaciones y las realidades que se van a estar explorando en los próximos módulos. Así que muchísimas gracias.